La nutrición en los primeros días, meses de vida es importante. Porque uno dice, bueno, leche materna sería lo ideal. Ujú. Ahora, ¿en qué momentos, en qué horarios, hasta cuándo? Es una de las preguntas más recurrentes. ¿Hasta Ujú. cuándo se tiene que dar de mamar a una criatura? Así es. Bueno, en primer lugar voy a citar un poquito, ¿no?, a la Organización Mundial de la Salud, cuál es la Bien, recomendación a nivel internacional, que es esto de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida bien, y luego el mantenimiento de la misma hasta los 2 años de edad o más. Es bien, decir, ¿qué se recomienda? Cuando un niño nace, el alimento de ese bebé va a ser la lactancia materna exclusiva. No necesita nada más. bien. La leche materna tiene esta ventaja que yo creo y sostengo que es un alimento inigualable. Es decir, no hay Ujú, nada que lo pueda reemplazar. Si bien hoy en día se fabrican un montón de fórmulas infantiles que son como estos sustitutos, ¿no?, que muchas ujú. personas emplean, pero nunca se la va a poder igualar tal cual, exactamente, con todos los nutrientes y las sustancias activas que tiene para Bien. favorecer el desarrollo de ese bebé, Ujú. ¿sí? Entonces, esto de, bueno, ¿cómo implementarla? Y acá quiero destacar un poco la importancia del apoyo a esas mamás Ujú. previo al nacimiento del bebé y la enseñanza de estas pautas a tener en cuenta de cómo realizar una buena lactancia materna. Bien. Porque, digamos, hay varios lineamientos o pautas a tener en cuenta, como cómo se va a aprender ese bebé al pecho, es decir, las posiciones de Bien. amamantamiento, los momentos y los primeros meses de vida es a libre demanda, Claro, ¿no? Es como claro. que no hay un horario estipulado, sino cuando el bebé lo Cuando tiene hambre, requiere. le tiene que dar. Exactamente. Bien, bien. Entonces, en los primeros meses de vida no podemos establecer como horarios fijos de Ujú. comida, sino es más bien, bueno, a libre demanda de ese bebé, de Bien. ese niño, niña. Em, y bueno, ¿cuáles son las importancias o los beneficios de la lactancia materna? Y acá esto también quiero como detenerme un poco, porque no es solo los beneficios para ese niño, para el desarrollo de ese bebé, Ujú. sino también para la familia, para la madre. Es decir, el dar la leche materna Sí. favorece también a evitar o disminuir los riesgos de mortalidad posparto de esa madre, por ejemplo. Y también otra cosa que es muy importante es esto de la economía familiar, ¿no? Es decir, no es lo mismo que el bebé recién nacido se alimente de leche materna exclusivamente que tenga que Ujú. comprar fórmulas infantiles que hoy en día tienen un costo bastante elevado. Entonces, no la importancia de darle el lugar que se merece a este alimento que es tan completo, como mencioné hace un ratito. Ujú. Em, y bueno, y entender también de que esta lactancia materna exclusiva me va a brindar todas las herramientas para prevenir futuras enfermedades de ese niño. Si yo voy haciendo paso a paso esta alimentación, ¿no?, desde los Sí. primeros meses de vida, yo también voy a favorecer el desarrollo de ese bebé y Ujú. evitar posibles complicaciones a largo plazo. Bien. Bien, y esto también, llevado un poco a la salud pública, entenderlo como una complicación, es decir, mientras más niños con un sistema inmunológico debilitado o un neurodesarrollo enlentecido, Ujú. son niños propensos a enfermedades, a posibles contagios, infecciones de cualquier índole. Y Bien. eso genera a nivel sanitario un costo elevado. Entonces Ujú. también entenderlo un poquito desde ahí, ¿no? Cómo Bien. facilitar este costo también sanitario a nivel nacional. Claro, claro, la salud pública. Así es. Dos preguntas sobre esto que me parece interesantísimo. Uno, hay varios mitos en cuanto a dar lactancia por parte de las mamás. Digo, esto mejora la salud de la mamá en cuanto a cáncer de mamas, tumores y demás. Sí. ¿Y qué hay de cierto de eso? ¿Y qué hay de cierto también que la mamá a veces es reticente a dar la teta porque tiene miedo que Adelaide las tetas caídas, ¿no? Que se le caigan un poco los pechos. Bueno, acá dos puntos. Hay evidencia científica Ajá. contundente de que la lactancia materna previene enfermedades de este tipo, como cánceres, o también, de hecho, por ejemplo, en situaciones como un parto por cesárea, Ujú. también va a favorecer como
esta recuperación, ¿no?, de la mamá y evitar posibles hemorragias o complicaciones en cuanto a ese posparto, ¿no? Y esto del cáncer también es muy importante y sí, eso no es un mito, hay evidencia científica que habla y sostiene que dar la leche materna puede prevenir por un montón de procesos fisiológicos, ¿no?, y del organismo, puede prevenir a través de este acto, ¿no?, esas posibles enfermedades en la madre. Y por otro lado, esto del miedo de las mamás a dar la teta, yo creo que acá la clave está en como el pre, ¿no? O sea, la preparación a la llegada de ese bebé. Y acá la importancia a la psicoterapia, ¿no? El apoyo de especialistas que le brinden las herramientas a esas mamás para entender y para prepararse para poder dar la teta, porque miedos pueden haber un montón. Y también esto de, uy, si no me baja la leche, y si el bebé no se prende, y si se me infecta, bueno, hay un montón de lineamientos y pautas a tener en cuenta previo al nacimiento del bebé. Entonces creo que lo más importante también es buscar el apoyo. Es buscar el apoyo, es realizar talleres y muchas veces no es necesario ir al ámbito privado. En el ámbito público también hay un montón de políticas públicas o estrategias, ¿no?, programas que favorecen el desarrollo tanto de la madre como del niño en esta etapa tan importante como lo es el embarazo y los primeros años de vida. Entonces buscar el apoyo creo que es como uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, ¿no? Como solicitar ayuda de profesionales y de personas que tengan otros conocimientos para que esa lactancia también se pueda llevar a cabo. Pregunta acá Morena, dice, hola, buen día, pregúntale por favor, pregúntale vos, ¿qué te voy a preguntar yo? Pregúntale vos, tirá un audio, qué sé yo. No, dice, pregúntale por favor si es recomendable usar sacaleche y guardar la leche materna en la heladera para darle posteriormente. Bueno, eso es una pregunta muy interesante y sí, acá también traía como estos datos que son importantes a tener en cuenta. ¿Cuánto tiempo de conservación tiene la leche materna? Hasta 8 horas, por ejemplo, si uno se saca leche, la puede reservar en una mamadera hasta 8 horas a temperatura ambiente. Y después puede durar 3 días en la heladera o hasta 3 meses en el freezer. 3 meses, mira. 3 meses en el freezer. Entonces también es como que, bueno, está bien, por ahí también esto de aprender cómo es la forma correcta de sacarse leche, en qué momento, porque bueno, por ahí también puede generar como cierta dificultad, ¿no?, para la mamá. Entonces también esto de aprender a hacerlo y también tener como esta facilidad de decir, bueno, si sé que me tengo que ir a trabajar o sé que el bebé queda a cuidado del papá o de otro cuidador, bueno, sé que puedo dejar esa mamadera hasta 3 días en la heladera, entonces tengo varias tomas ya fraccionadas para que el bebé tenga a disposición su alimento. Joana pregunta lo siguiente, está buena esta pregunta. Me parece que va a ser interesante también la respuesta. ¿Es recomendable el Nestum, la papilla o algún otro elemento suplementario de origen natural o los que vienen procesados? Bueno, acá ya pasamos ¿y a partir de cuánto, dice? Claro, acá ya vamos a lo que es la alimentación complementaria, bien. ¿no? Que esto no ya suplementaria, sino complementaria. No, complementaria. Que esto, bueno, también tiene como una definición, ¿no? Que es esta transición de la alimentación exclusiva con leche materna a otro alimento que no sea leche. Bien. ¿Cuándo es el punto de partida de la alimentación complementaria? A partir de los 6 meses de edad. ¿Bien? A partir de los 6 meses inicia la alimentación complementaria. ¿Y de qué manera? De manera progresiva. No voy a darle, el primer alimento que le voy a dar al niño no va a ser un huevo o un trozo de carne, porque también hay que entender que fisiológicamente todo su sistema digestivo no está preparado para digerir ese alimento que es más complejo. Voy a empezar con un alimento más simple, un vegetal, una fruta, por ejemplo, manzana, banana, zapallo. El tema de las papillas también son los primeros alimentos que el bebé ingiere, porque también tiene como esa capacidad motriz, ¿no? De, bueno, ir aprendiendo a esto de el mover la mandíbula, el tragar. Es todo un aprendizaje también esto. Seguro. Entonces también hay que adecuarlo a estos alimentos que pueda consumir, que sean de fácil masticación, ¿no? Se le llaman. Entonces, bien, con respecto a las papillas, este tipo de papillas como Nestum u otras marcas son comerciales, si bien
son están bastante interesantes los ingredientes, es decir, por lo general su formulación es bastante amigable, ¿no? Pero siempre Bien. obviamente hay que ir a lo natural, o sea, este criterio de, bueno, ¿cómo voy a alimentar al bebé? Y entre algo natural y algo procesado, y siempre voy por lo natural, es Bien. decir, le hago una papilla con banana, o 2 frutas, por ejemplo, o hago un postrecito ya esto un poquito más avanzado, ¿no? Como a los 7, 8 meses de edad, puedo hacer un postrecito con leche, con almidón de maíz, lo saborizo con alguna fruta, sin azúcar, por supuesto, como tratar de que sea lo más natural posible, como ese criterio también a nivel general para estos primeros alimentos que le voy a brindar a ese niño o niña. Una pregunta que hace Sofía acá, y me pliego también. ¿Cada cuánto hay que darle agua a un bebé recién nacido? Bueno, esto sí es un mito. Un bebé recién nacido no necesita agua. No necesita Mirá. consumir agua, porque lo adquiere a través de la leche materna, por eso la importancia de la lactancia materna también. La leche materna en su contenido nutricional tiene todo lo que el niño necesita, desde agua, desde nutrientes, desde componentes como inmunoglobulinas, ¿no? Anticuerpos que van a favorecer el desarrollo del sistema inmunológico. Tiene todo, no le hace falta nada. Entonces, hasta los 6 meses no es necesario darle agua extra. ¿Bien? A partir de la alimentación complementaria, sí, ya se le puede empezar a enseñar al niño a que tome, ¿no?, estas bebidas como agua. ¿Bien? Así que Bien. eso también es importante. Interesante. Te quiero hacer una pregunta a partir de los 6 meses, porque ahí empieza toda una dicotomía. Esta es pregunta mía, no es de la gente. Bien. Me parece que empieza a analizarse desde otro punto de vista el rol de las modas. Acá nos metemos en un quilombo. Ay. Tengo una pareja amiga de la familia, que son veganos. Bien. Y tiene una criatura que tiene 9 meses, 9 a 10 meses. Sé que le estoy pifiando mal, le estoy pifiando, pero 9 o 10 meses. Me voy a perder el cumpleaños. Y lo están llevando por el lado del veganismo el bebé. Muy bien. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de malo? Mi criterio, yo te imaginarás cuál ha sido, pero digo, como soy un carnívoro, un omnívoro en realidad, empedernido, está bien, está mal, le hacen falta las proteínas a los niños. ¿Hay otras proteínas que pueden complementar o suplir esta falta de proteínas tradicionales? Bien, hay hoy en día mucha evidencia científica, ¿no? Y también organizaciones o como colectivos, por así decirlo, de profesionales que establecen o como que incentivan este estilo de alimentación. Y hay evidencia de que sí, de que se puede mantener y sostener una alimentación vegana o vegetariana desde los primeros meses de vida. Es decir, desde la alimentación complementaria se puede alimentar a un niño con alimentos de origen vegetal, siempre y cuando esté bien administrada. Es decir, los alimentos seleccionados sean los adecuados y en las cantidades adecuadas para cubrir esas necesidades, ¿no?, de proteínas, de minerales, de vitaminas de ese niño. Entonces, a ver, yo creo que tal vez, esto es un criterio personal, los primeros meses yo incorporaría todos los grupos alimentarios. Sí. Y después ya cuando el niño se desarrolle un poquito más, ¿no?, 3, 4, 5 años, bueno, ahí sí ya con el acompañamiento de un profesional de la salud especializado en alimentación vegana, sobre todo vegana, haga un buen plan alimentario, ¿no? Una buena, ¿no?, como distribución de los alimentos para ese niño o niña, porque también ahí entra un poquito en juego esto de que están en un periodo de desarrollo increíble, claro, ¿no? O sea, es como está creciendo, todos sus sistemas se están desarrollando. Entonces, como que no le podemos pifiar. ¿Duplica el tamaño del ser humano en cuántos años? ¿En 2 años, 3 años? Y más o menos, 4 años. No recuerdo muy bien cómo. O sea, lo va haciendo en realidad de manera gradual y más en los primeros años. Pero digo, nace unos 30 centímetros, 40 centímetros. Sí, aproximadamente 3 kilos. A los 2 años, 60 centímetros. Se necesita un montón de morfi, ¿no? Sí. Digo, no hay que mezquinarle ahí. No. Y esto de justamente relacionado a la alimentación vegana, como tiene que ser bien administrada, ¿no? No es que, bueno, le voy a dar todos los días un poquito de puré y tomate. No, bueno, a ver, tengo que ampliar la variedad también, ¿no? Porque en la variedad, exacto, y en la variedad de alimentos vegetales encuentro más cantidad
de nutrientes, de los Ujú. nutrientes que no estoy satisfaciendo, por así decirlo, con los alimentos de origen animal. ¿Diferencia entre veganismo y vegetarianismo? Sí, la diferencia es que el veganismo exclusivo, digamos, excluye todo tipo de alimento de origen animal, ¿bien? Es decir, huevos, lácteos y carnes de todo tipo. Y muchas veces también este tipo de patrones alimentarios tienen en cuenta los productos, ¿no? Los productos comerciales. También ahí se fijan en la lista de ingredientes que no contenga ningún derivado de origen animal. Esto ya es como, bueno, una filosofía también ya de estilo de alimentación. Es decir, no quiero consumir ningún tipo de derivado más allá de los alimentos naturales que provienen de origen animal. En cambio, el vegetarianismo tiene como diferentes, es un poco más flexible, porque puede ser, por ejemplo, ovo lacto vegetariano, es decir, que consume huevos y lácteos, ovo vegetariano, consume solo huevos, flexitariano, que consume a veces, muy esporádicamente, carne, por ejemplo, pescado, usualmente. Ahí ya empieza como a haber como diferentes subtipos, por así decirlo. Pero los vegetarianos por lo general sí consumen algún alimento de origen animal, o huevo, o lácteo, o a veces pescado, por lo Como como mi caso que soy bebedor social, usualmente. ¿no? Que de vez en cuando bebo socialmente. Claro. Estamos en vivo y en directo para mi amiga Sofía, que me bardea porque me dice, amigo, estoy escuchando por la radio, porque yo le decía, fíjate en el graf, un boludo. Bueno, me dice, porque le puso la doctora, y es la licenciada Agustina Monte, que está con nosotros aquí, licenciada en nutrición. Y Sofía pregunta algo que me parece bastante interesante, A ver. que es la misma que hacía la pregunta de recién. ¿Por qué si tenemos la posibilidad de darle mejor alimentación a nuestros hijos, elegimos hacerlo con lo que nos recomiendan solamente aquellos que son allegados a nosotros? Por ejemplo, la abuela del niño se mete con la alimentación. No le des esto, no le des choclo, no lo va a poder digerir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendás? ¿Ir a una nutricionista de temprana edad para los niños o directamente hacerlo a criterio personal? Acá entra en juego muchas cosas. Una es que en cuanto a la evolución alimentaria, digamos, Sí. hay muchos cambios. Es Bien. decir, hoy en día nuestra generación se alimenta de otra manera comparada con la de la abuela, ¿no? Claro. Que hace 40 años los alimentos no eran los mismos, porque hubo una globalización y un proceso de urbanización también que modificó un poco esos alimentos y también modificó como cierta adaptación del organismo a estos alimentos. Y otro factor a tener en cuenta es que hoy en día también convivimos con mucho estrés. Entonces eso también influye en este proceso de digestión, absorción, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hoy en día hay mucho avance en la ciencia en cuanto a cómo alimentarnos y cómo alimentar a los niños en estos primeros meses de vida. Y en este tipo de alimentación como lo es la vegana, es muy importante estar acompañado por un profesional que esté actualizado y sepa cómo administrar esos alimentos. Es decir, hay conocimientos que tal vez la abuela no tenga, pero este profesional sí, y también en cuanto a ahí entra también el criterio del papá o la mamá, en bueno, ¿qué le voy a dar a mi hijo o hija entendiendo esta alimentación vegana? Entonces yo creo que lo ideal es ir con un profesional de la salud, porque también esto no de tal vez el bebé o el niño en realidad ya sí pueda tolerar tranquilamente el choclo, ¿no? Claro. Es como que también ahí entran otras cosas en juego y hay que entender por ahí, bueno, cómo funciona el organismo de ese niño. Si a ver, si hay algún alimento que le genera algún tipo de contraindicación, alergia, etcétera, bueno, ahí sí, es como no le voy a estar dando un alimento que le genera sintomatología, que puede suceder. Bien. Pero eso siempre tiene que ser consultado con un profesional de la salud, el pediatra, un nutricionista, un especialista. Bien. Eso sería lo ideal y lo más oportuno, ¿no? Para que el desarrollo de ese niño sea potenciado a través de los alimentos, ¿no? Y otros hábitos. Otros hábitos. Uno de ellos es el mito, un hábito que tenemos habitualmente los seres humanos. Y acá Inés nos participa una pregunta bastante interesante. Hola, yo fui mamá de gemelos. Hoy tienen 14 años ambos, un varón y una nena. Y creo que no le di una alimentación adecuada por la diferencia de sexo. ¿Es así o es un mito? Acá en realidad entra un poco más en juego los primeros años de vida, la edad.
más que el sexo. Como cubrir la cantidad energética y de vitaminas y minerales como clave en los primeros años de vida y no tanto la diferenciación entre varón o mujer, ¿no? Más, yo creo que ahí hay que darle más importancia a qué alimentos se les dieron a esos niños, o qué alimentos se les dan a esos niños. Si fueron alimentados con todo el tiempo alimentos ultraprocesados o alimentos naturales, ahí es donde hay que poner el foco. Es decir, estos niños comían todos los días galletitas o también había frutas, verduras, huevo, carne, etcétera. Como que ahí me parece que en realidad está el foco, no tanto en el sexo. No tanto en el género. Después sí empieza a variar un poquito más, ¿no? En el sexo masculino hay más demandas, pero ya más en una etapa de la infancia que ya es más cercana a la adolescencia, empiezan como a diferir. Y ya después en la adultez hay como esta diferenciación. En los primeros años de vida yo creo que no es tan importante esta diferenciación por sexo. Después cuando son más grandecitos, sí. El Sí, muchacho sí, demanda requiere más de calcio. mucha más energía. Hay como una diferencia bastante grande en cuanto a calorías, digamos, entre hombre y mujer. Siempre me pasa que a mi celular personal me quedan colgados algunos mensajes porque la gente no está acostumbrada a mandarlo al 11 23 32 66 63. Y acá un amigo, que no es el papá de los niños de Male, pero bueno, un amigo que se llama Nicolás, que en un rato va a venir a grabar su programa, dice lo siguiente: los niños siempre tienen hambre. ¿Cada cuánto es recomendable darle de comer cuando ya dejan la lactancia? Acá también, siempre tienen hambre. Bueno, pero acá depende de, a ver, lo ideal son 4 comidas diarias, 5, dependiendo también de las actividades que haga ese niño. Ya hablando de un niño que va al jardín, va al colegio, ¿no? Que tiene más actividades también en cuanto a la sociedad. Bien. Y creo que esto de que tenga hambre todo el tiempo no sería lo normal. Es decir, hay que hacer comidas que le den saciedad a ese niño, que sean suficientes, que sean nutritivas. Si el niño picotea cada rato un pedazo de galleta, no sé, un puñado de tutuca, o caramelo, claro, y alimentos ricos en azúcares generan también estos picos por ahí de glucosa en el organismo que en esta bajada se produce esa sensación de hambre, ¿no? Entonces, como si uno gestiona esta distribución alimentaria en el día de una manera completa, este niño va a comer 3, 4 comidas, 5 al día, van a ser completas, saciantes y no va a tener la necesidad de andar picoteando, ¿no? También esto, la cantidad, y ahí respetar también y empezar a desarrollar esta sensación intuitiva del hambre y la saciedad, ¿no? Porque por ahí esto de insistirle al niño que coma, no te tenés que terminar todo el plato. Y por ahí el niño capaz que ya se sació. Y no percibimos eso y no te tenés que comer todo el plato. Y esto de obligarlos a comer, también después empieza a generar como una mala relación con la comida y el niño empieza a rechazar los alimentos muchas veces. O si no tiene este hábito del momento de comer, también pasa esto de que está comiendo a cada rato, claro, porque no tiene ese momento estipulado por sus padres o tutores de ahora es el momento de comer. Entonces nos sentamos, comemos el almuerzo, comemos la cena, te preparo la merienda. Muchas veces pasa esto de que los niños están comiendo mientras juegan o están mirando alguna pantalla, ya sea la tablet, los dibujitos en la tele, el celular que le dio la mamá. Y ahí también como que no son conscientes esos niños del momento de comer, de, a ver, los sabores, ¿qué es esto? ¿Qué estoy comiendo? ¿No? Sí, como sí. Brócoli no, también lo es probaste, importante. si no me gusta, pero también probalo, es importante no me gusta. para el desarrollo de los hábitos saludables de estos niños, el darles y armarles como esta rutina alimentaria, ¿no? Que coma a cualquier hora, en cualquier momento, que picotee cualquier cosa. Porque ahí empieza este desorden alimentario. Ahí es donde se complica. Ahí es donde se complica. Tengo 3 mensajes para 5 minutos, uno va a quedar afuera. Silvina, Florencia o Soledad, una de las 3 se va a quedar afuera. Después me la mandan por privado. Que la manden, claro. ¿Cómo eran las redes sociales, licenciada? Mi Instagram es Agus Monte Nutrición. Así me pueden encontrar. Lo voy a leer al padrino que dice: licenciada, ¿tiene algún consejo para una dieta variada que sea apta para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama? Ya no, se acabó, ¿no? No, también se puede equilibrar eso. Pero eso, bueno, es como que
A es ver, bueno para tomar un tema, ¿no? yo no me voy a En meter tanto tiempos ahí de porque crisis. ahí entra un poco esto de cómo se organizan las finanzas en casa, Sí. cuánto se destina para la alimentación, qué se compra. Acá también a veces uno dice, hoy la alimentación saludable es más cara. Y depende, muchas veces depende, porque capaz que se gastó mucho dinero en Sí. alimentos de fácil consumo, Ujú. ultraprocesado, y tal vez lo mismo podía gastar en un maple de huevos, un par de frutas y verduras y algunas harinas, por ejemplo. Entonces sé que puedo prepararle al niño unos panqueques, un budincito. Una omelette, una cosita. Claro, ¿no? Entonces como hay que tomarlo con pinzas a ese tema también. Bueno, Etil Marín de Doping Web, Ay, ay, ay. amiga ¿Cuál Florencia, toca? nos vemos luego. Silvina dice lo siguiente: ¿por qué hay tanta cuestión y presión sobre el sodio, el potasio y el calcio en los primeros años de vida? Presión. No Como lo que había escuchado presiona. así como No, presión. presión no. ¿Qué sé yo? ¿Hace Podemos, falta? podemos Hay un. reevaluarlo, porque la verdad es que no sabría cómo responder. No había Seguramente. escuchado así como presión. O sea, esto es como, son los electrolitos que necesita el niño, por supuesto, para el funcionamiento normal, ¿no?, de su organismo. Es la Todo lo Infini, amiga. necesitamos. Es la Infini, claro. Bueno, le Pero esperamos que nos complemente el mensaje y te sí. leo el de Soledad. Dice Soledad, buen día. ¿Por qué los niños que son más propensos a accidentes dicen que les falta calcio? Bueno, más o menos complementario al de Silvina. ¿Es así? Cuando Sí, falta en calcio se quiebran realidad los niños, ¿no? es como que es un poco rara esa pregunta en el sentido de que tal vez un niño sea más propenso a tener quebraduras, que es algo como bastante extremo, si tiene algún problema, ¿no?, metabólico o algún problema en su sistema osteoesquelético, ¿no? O sea, Ujú. como me parece que no depende tanto del calcio en sí, sino de un montón de otros factores que fortalecen a ese sistema esquelético, como el movimiento, por ejemplo. El movimiento, el desarrollo de la masa muscular que le da sostén a ese sistema esquelético, más allá del calcio en sí, que es Bien. importante, es un mineral muy importante que se ha consumido en esta etapa y a lo largo de toda la vida. Acá llegó el mensaje complementario. Dice, a mí me presionó el pediatra con que le diera todas esas cosas que no sé de dónde sacarlas, dice. Claro, o sea que le habló como en un contexto Es raro, ¿no? fuera, sí. Es difícil también interpretar lo que te piden los médicos de que le den. Claro, o sea, en realidad debería haberle Le hace falta brindado vitamina D, sacarlo al sol, herramientas, amigo. Claro. pero herramientas de, bueno, en qué alimentos incluirlos, Claro. ¿no? Bueno, el sodio lo puedo incluir a través de la La sal, sal. ¿no? En cantidades seguras. Bueno, el potasio también en, qué sé yo, en la banana, en otros alimentos fuentes de potasio, pero creo que el tema está en incluir los alimentos que contengan estos nutrientes. Se podría desglosar en eso, ¿no? Pero no generar como pánico. Tal vez, en ese caso particular, no sé si el niño o niña tenía una condición Claro, específica que capaz. necesite focalizar en esos nutrientes, es decir, prestar atención por algún motivo en particular. Eso es otro tema. Entonces, como que falta ampliar ahí con el Falta mirar un pediatra. poquito, Con el pediatra, claro, pero decirle que consultarle un venga un poco día. más. Venga un día. 12:28. Tenemos tiempo de la de. ¿A quién dejamos afuera? Florencia. Uy, No la dejamos afuera. ¿Qué quilombo? La dejamos fuera. ¿Qué quilombo el mensaje de Florencia? Dice. Uy, ¿Qué es recomendable en la alimentación de una persona pequeña cuando está en desarrollo su ramal vasculo nervioso? ok. Ok, bueno, para O vos. sea, eso, claro. básicamente es, por lo que interpreto, Sí, una persona pequeña, un niño, ¿no? supongo. Estamos hablando de Sí, sí, sí. alimentación en los primeros años de No está vida. hablando ni de mí ni Entiendo del de coach. un niño y entiendo en este desarrollo neuronal o el Ujú. desarrollo de su sistema nervioso, ¿no? Bien. Por lo que interprete. ¿Qué es lo importante? Preguntaba, ¿no? Sí, ¿qué es lo Como, importante darle en esa etapa de vida? bueno, lo principal, y acá vuelvo un poquito para atrás, porque esto es algo que a veces no se percibe tanto. El afecto en la lactancia materna, es decir, ese apego, ese vínculo que se genera de la madre-hijo, Ujú. es uno de los nutrientes fundamentales para el desarrollo neurológico de ese niño. Mira. Entonces, eso no puede faltar. Y acá toco una cosita rápidamente, que lo estoy viendo mucho actualmente, es esto de que la mamá mientras está dándole la teta a su bebé está con el celular. Ah, claro. Está mirando videos, está jugando algún juego y no
no es lo que corresponde. Ese momento es para el bebé. Claro. Ese momento es para ellas o ellos dos, ¿no? O sea, es como ese momento de apego, de vínculo psicoafectivo, estimula ese desarrollo neuronal. Y después, bueno, ¿no? Que esta alimentación complementaria sea equilibrada, sea suficiente, que incorpore los nutrientes clave para el desarrollo, qué sé yo, zinc, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en los pescados, podemos incorporar también esto de, qué sé yo, nutrientes como el hierro, el Omega calcio. 3. Sí, omega 3 también es importante, es decir, todos estos nutrientes, si hay una alimentación completa y variada, voy a tener estos nutrientes disponibles que van a favorecer el desarrollo neurológico de ese niño. Entonces, como creo que hay que prestar atención ahí, en qué alimentos voy a elegir, si son de origen natural, mejor siempre, y si son ultraprocesados y no voy a encontrar esos nutrientes necesarios para favorecer el desarrollo neurológico de ese niño pequeño. Niño pequeño. Esa persona pequeña. Y en el cierre, el señor Federico Costa nos tira el tema. Para la próxima semana dice, licenciada, para la próxima, ¿me da algún consejo para la nutrición de mi hija neurotípica y su selectividad alimenticia en esta proliferación que hay de las concepciones y las percepciones de las neurodiversidades, trastorno de atención, Asperger, y que están con mucho diagnóstico en estos últimos tiempos? ¿Te parece buen tema? Está bueno el tema. Por ahí no soy especialista en esto. Conozco colegas que sí se especializan. Por ahí podríamos invitar. Es buena. Porque la verdad que desconozco un poco de este tema. Sí, lo de la selectividad alimentaria está bueno, porque esto también afecta a muchos niños. Sí, claro. Y hoy en día también se ve mucho más. Entonces es como que está bueno tocarlo, Sí, pero está bueno. relacionado Colores, con temperaturas, Sí, cuestiones sí. que afectan, ¿no? Sí, a esta tal cual. neurodiversidad. Tal Interesante. cual. Está bueno. ¿Cómo la pasó, licenciada? ¿La Muy pasó? bien, muy bien. Y quería cerrar Sí, por supuesto. con un mensaje, ¿no? Porque también existen lo que son a nivel nacional las guías alimentarias para la población Ajá. argentina. Interesante. Para la población argentina en general y para la población infantil hay otras. Ajá. Y son 9 mensajes que me quedo con uno, ¿no? Que es el mensaje número 6, que dice, la formación de hábitos saludables se guía desde los primeros años de vida. Entonces, para que una persona se desarrolle, crezca, tenga una buena salud a lo largo de toda su vida, la clave está en desarrollar buenos hábitos alimentarios y del estilo de vida en los primeros años. Entonces acá entra también esto de el papel de los papás y de los cuidadores en hacer las cosas bien, ¿no? Entonces como formarnos, pedir ayuda, como no quedarnos con lo que escuchamos de la tía o de la abuela, sino pedir ayuda a profesionales que también estén actualizados en diferentes temáticas y tener las herramientas para poder llevarlo a cabo. Y también esto de entender de cómo llevarlo a cabo en situaciones de bajos recursos, cómo llevarlo a cabo en situaciones de falta de tiempo, por X motivo. Entonces, bueno, creo que esto también está bueno para traerlo a público en general colación. y Sí, por incentivarlos supuesto. a que se dediquen, ¿no? A enseñarles a comer a los niños y darles las herramientas para que puedan formar hábitos saludables a lo largo de toda su vida. Dos cosas. Una, el pedido del señor Federico Costa, el gran Federico Costa, para la próxima. Y también dentro de tu misma columna, un tema que vos creas que es crucial para que el público en general tenga presente para la semana que viene. No nos digas ahora, lo desarrollás. Muy bien, y lo vamos a investigarán pensar. en placa después el público. ¿Te parece? Perfecto, muy bien. Amigos, amigas, tanda comercial. Ya llega el planificador serial. Ya llega en instantes nada más el planificador serial, el neurocoach Martín Monterrizo, para hablar de evitar la planificación exagerada. Lo quise planificar el chiste, me salió como el tuje. Tanda, ya regreso, no se muevan de ahí. Queda mucho más todavía. Dale.